El día de hoy vamos a hablar de la resolución número 10150 de marzo de 2017, con radicación número 11150526, por medio de la cual se deciden unos recursos de reposición presentados sobre ciertas resoluciones sancionatorias. Hechos que fundamentan esta resolución. Mediante una resolución previa llamada 762778 del 3 de noviembre de 2016, que se entenderá como sancionatoria, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró responsable de violar el régimen de libre competencia económica a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, ahora en adelante llamada SAICO, por haber actuado en contravención del numeral 3 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992 en dos tipos de abuso de posición dominante. La primera, por subordinar el suministro de un producto de aceptación de obligaciones adicionales, y la segunda, por obstruir o impedir a terceros el acceso a sus mercados o canales de comercialización. Ahora, esto se dio en el mercado de la gestión del derecho patrimonial de la comunicación pública de obras musicales. Asimismo, declaró responsable y se impuso una sanción contra el señor Jairo Enrique Rojas Ramírez por incurrir en la causal prevista en el numeral 16 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992, que fue modificado por el artículo 26 de la ley 1340-2009, por ejecutar conductas anticompetitivas descritas en el numeral 3 y 6 del artículo 50-2153 de 1992. En esa resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió archivar una actuación administrativa contra esos investigados en relación con unas infracciones que se contemplaban en el artículo 1 y 8 de la ley 155 de 1959, que era una presentación de una denuncia referente a una imputación de tarifas. Ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró plenamente probado el abuso de la posición dominante al subordinar una gestión colectiva de uno o de algunos usos de obras musicales a que se entregue la gestión de la totalidad de los usos o de las modalidades de ese derecho de comunicación pública. Y con eso, pues hubo una obstrucción de la gestión individual de esos derechos de comunicación pública por parte de todos los socios de SAICO. Ante esta resolución sancionatoria, obviamente SAICO interpone un recurso de reposición y como argumentos principales tiene los siguientes. En relación con la inexistencia de la conducta, SAICO dice que él no tiene posición de dominio en el mercado relevante definido en la investigación, porque la única prueba que la Superintendencia de Industria y Comercio posee para acreditar esta supuesta posición de dominio es la declaración de unas editoras denunciantes que afirmaban que se veían obligadas a otorgar ese mandato a SAICO porque eran la única sociedad de gestión colectiva en Colombia. Esto no tenía en cuenta la posibilidad de gestión directa o a través de sociedades de gestión extranjera. Ahora, también la posición de dominio de SAICO se entendió probada con una enunciación de manifestaciones de otras autoridades de competencia a nivel internacional, sin que en realidad se expusiera de forma adecuada de qué pronunciamientos se tratan y por qué son análogos los supuestos fácticos y jurídicos que atañen a este proceso, ni tampoco la identidad de esas normas aplicables en las diferentes legislaciones. Esa conducta además resulta contradictoria porque SAICO quería presentar unas pruebas relacionadas a esa gestión colectiva a nivel internacional porque le parecía interesante, pero a la superintendencia le pareció impertinente e inconducente. Pero eso se parte también del sustento de la sanción que se fundamenta en fuentes relacionadas con esa gestión colectiva a nivel internacional. Además, el mercado relevante de la apertura de la investigación se limitaba a la comunicación pública en modalidades de ejecución pública de obras en vivo y comunicación en establecimientos abiertos al público. Y de forma irregular se decidió ampliar el espectro y ingresar en la comunicación pública a través de radio y televisión, mercado sobre el cual en realidad no se pudo aportar un material probatorio para controvertir. En relación con los aspectos procesales, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a SAICO por hechos distintos a los que motivaron inicialmente la investigación, porque en la primera imputación se había una imposición de tarifas y había finalidad, fundamentos, hecho, mercado relevante, todo definido. Y esto permitió una defensa debida y en consecuencia el archivo final de la investigación. Pero en el caso de la sanción, si bien la etapa inicial de la investigación inicia con unos hechos claros y un mercado relevante específico, que era la comunicación pública en dos modalidades, de una forma sorpresiva se vinculan otros hechos a un mercado diferente, que es la comunicación pública a través de radio y a través de televisión. Y no se realiza en debida forma esa acumulación de denuncias presentadas por el sector editorial y por esto se viola el proceso de los investigados, porque no se corre traslado de esos escritos acumulados a la investigación ni tampoco se cumplen los requisitos del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Además, el despacho incurre en un error porque afirma que existe una relación entre la investigación inicial y las nuevas denuncias de los editores, pues los hechos y el momento de ocurrencia y además los afectados son completamente diferentes. Por lo tal, se debería considerar que hay una infracción a esa libre competencia con lo denunciado por esas editoras, pues se tenía que abrir una nueva investigación aparte. Para SAICO tampoco es posible cumplir esas instrucciones impartidas por la superintendencia porque se tienen que modificar todos los contratos vigentes y eso implica una afectación a terceros, que son los autores que hubieran solicitado que la gestión de sus obras se realizara a través de sociedades de gestión colectiva.
Así que el término otorgado por esa superintendencia en realidad debe involucrar a esos terceros, editores y autores, para que ellos también modifiquen todos sus contratos respectivos. Finalmente, referente a la graduación de la sanción, en este caso, Saico dice que el impacto de la conducta en el mercado se habla de un impacto del 100% y no se indica de dónde se saca ese porcentaje y tampoco se tiene en consideración que ese mercado relevante solamente se refería a radio y a televisión, con una supuesta afectación únicamente a ciertas editoras del mercado. En efecto, era un mercado de centenas de miles de autores, pero no se puede decir que las quejas de unas editoras tienen que ver de todo el mercado. Ahora, el mercado tampoco fue medido en el proceso, por lo cual se desconoce su verdadera dimensión. La superintendencia limita ese mercado a unos pocos canales de televisión y a emisoras sin que en realidad se pruebe que todo el mercado asociado a la comunicación pública sea afectado. Todo el patrimonio de Saico es de terceros, así que pese a que tiene un rubro de administración específico, hay un fondo colectivo cuasi parafiscal de los autores para gestionar sus derechos. En ese caso, esa sanción necesariamente afecta la capacidad de gestión de Saico. Además, no se prueba realmente el monto del supuesto beneficio obtenido por Saico con esa conducta y la Superintendencia de Industria y Comercio, al establecer ese monto de la sanción, no toma el trabajo de escindir esos activos de Saico que estaban involucrados específicamente con esa gestión de derechos de comunicación pública en radio y televisión, sino que cuenta sobre todo el patrimonio de Saico y no hace una división. Ahora, argumentos que presenta Jairo Enrique Ruge Ramírez, quien fue sancionado en calidad de gerente de Saico. En ese caso, la facultad sancionatoria de la superintendencia había caducado, porque había un término de 5 años desde el 4 de noviembre de 2011, porque en dicha fecha Jairo Enrique Ruge Ramírez cesó su ejercicio de funciones como gerente de Saico. Ahora, el 16 de noviembre de 2016 se da la notificación por aviso de esa resolución sancionatoria. El término de la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar ya había caducado. ¿Y por qué? Porque habían pasado más de 5 años dentro de esas dos fechas mencionadas. Esa resolución sancionatoria también desconoce el principio de confianza legítima, porque Jairo Enrique Ruge Ramírez, en calidad de gerente de Saico, solamente aplicó los estatutos vigentes de la sociedad asumiendo su legalidad. Lo anterior en consideración a que la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, revisó y aprobó las reformas a los estatutos de Saico mediante resolución 239 de 2016. En ese caso, el socio puede realizar la gestión individual de los derechos confiados a Saico, pero en lo referente al derecho de comunicación al público, pues hay una solicitud conjunta entre autor y editor, porque es una modificación a ese contrato suscrito entre las partes. Y eso se encuentra estipulado en esos estatutos declarados ante la DNDA. La superintendencia se abstuvo de vincular a la DNDA al proceso, entendiendo que el artículo 2 del decreto 2041 de 1991 le otorgaba realmente funciones a esa entidad para ejercer ese control de legalidad y aprobar esos estatutos de las sociedades de gestión colectiva, así como de investigar, inspeccionar y vigilar el cumplimiento de los estatutos. Tampoco hay prueba que logre demostrar alguna conducta ejecutada por Jairo Ruge Ramírez que coincida con esos verbos rectores del artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. Además, en la apertura de la investigación se basa en una declaración de Carlos Sáenz y Narcés Valencia. Sin embargo, a pesar de que en el informe motivado se recomienda sancionar por el mismo motivo, fue por diferentes hechos incorporados al proceso sin haber dado traslado de ellos a la defensa. Esos hechos constituyen, a partir de las quejas de los editores, que Saico no les había permitido gestionar individualmente su derecho de comunicación al público en la modalidad de televisión, y ese cambio de hecho se configura una violación a ese principio de congruencia y al debido proceso por ende. Además, hay una causal finalmente de nulidad porque se están vulnerando los derechos fundamentales de Jairo Enrique Ruge Ramírez, porque no se le notificó esos nuevos hechos denunciados con posterioridad a la apertura de esa investigación.